directo a la palabra y les voy a pedir que busquen el libro de los Hechos de los Apóstoles o Hechos del Espíritu Santo. Vamos a leer en el capítulo 19. Del versículo 1 al 12. ¿Tenemos listo ya? Amén. Perfecto. Dice así: Aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso y hallando a ciertos discípulos les dijo: ¿Recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le dijeron: ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces dijo: ¿en qué pues fuisteis bautizados? Ellos dijeron: en el bautismo de Juan. Dijo Pablo: Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo y hablaban en lenguas y profetizaban. Eran por todos unos 12 hombres. Y entrando Pablo en la sinagoga, habló con denuedo por espacio de 3 meses, y discutiendo y persuadiendo acerca del reino de Dios. Pero endureciéndose algunos y no creyendo, maldiciendo el camino delante de la multitud, se apartó Pablo de ellos y separó a los discípulos, discutiendo cada día en la escuela de uno llamado Tirano. Así continuó por espacio de 2 años, de manera que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor Jesús, y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo, de tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños o delantales de su cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos, y los espíritus malos salían. Vamos a orar. Padre, oramos por esta palabra. Yo te pido que no sea yo hablando, sino tú, a través de mis labios. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos. Acabamos de leer una porción de la Escritura muy peculiar, donde vemos cómo el apóstol Pablo desarrolló su ministerio. El Evangelio de Jesucristo, mis queridos hermanos, provoca toda clase de reacciones. La palabra de Dios trae mucha bendición a cualquier lugar, mas sin embargo hay muchos que están en contra de la palabra de Dios. Por esta razón también puede provocar pleitos, divisiones por los diferentes puntos de vista de la gente, ya sea por la religiosidad, por la diversidad de pensamientos, por la existencia de doctrinas extrañas y también, como dijo el Señor Jesús, por la dureza de los corazones de los hombres. Nosotros lo sabemos y es por ello que nosotros que conocemos la palabra no debemos de dejar de estar en contacto con ella. Amén. Hay algunas cosas referentes a la Escritura que es necesario que vayamos aprendiendo. El apóstol Pablo siempre estaba evaluando la calidad de doctrina de sus discípulos. La doctrina debe ser evaluada periódicamente. Y además, el siervo que enseña o el líder que dirige debe remarcar los aspectos importantes de la doctrina regularmente. ¿Por qué? Porque si usted no siente que se está remarcando en algo, se está remachando, esas cosas rápidamente se olvidan. Y tenemos que aprender a hablar correctamente la palabra de Dios. ¿Por qué cree usted que es importante entonces evaluar la doctrina? Para establecer un parámetro de madurez. Amén. Dios quiere que nosotros busquemos la madurez porque es necesario crecer. No podemos quedarnos
pequeños a nivel espiritual. Así como crecemos físicamente, necesitamos hacerlo espiritualmente. Pablo hizo una pregunta aquí en esta porción bíblica. Dice que estaba, en Éfeso, y hallando a ciertos discípulos les dijo: ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Esa fue la pregunta que hizo Pablo, y la respuesta fue: ni siquiera hemos oído acerca del Espíritu Santo. Esta gente estaba un poco pobre en cuanto a conocimientos doctrinales, no sabían mucho acerca de la Trinidad, de las tres personas, Padre, Hijo, Espíritu Santo, y había que instruirlos un poquito. Ahora, ¿cómo se recibe el Espíritu Santo, hermanos? Se recibe por fe. Estoy haciendo algunas preguntas, pero de un solo van las respuestas. El Espíritu Santo es Dios y a Él le place que nosotros seamos guiados. Por eso el Señor Jesucristo dijo: es necesario que yo me vaya para que venga el Consolador. Y el Consolador tiene esa característica, que seamos guiados, seamos consolados, seamos abrazados, seamos instruidos y también enseñados en la palabra verdadera. Y la única manera de lograr esto es que Dios venga a habitar en nosotros. Amén. El Espíritu Santo es algo que usted no puede ver, no puede palpar, pero sí se puede sentir la presencia del Espíritu Santo. La presencia de Dios se hace real en nuestras vidas. Y Dios quiere que sintamos esa presencia, que sintamos su toque especial, que nos mantengamos en oración y comunión con Él. Luego el apóstol Pablo en el versículo 3 le vuelve a hacer una pregunta a los discípulos. Dice: entonces, ¿en qué pues fuisteis bautizados? Ellos dijeron: en el bautismo de Juan. ¿Cuántas clases de bautismo hay, hermanos? Pues en realidad solo hay una, que sería el bautismo en agua, que es del que estaban hablando estos hombres, ¿verdad? Pero no habían tenido un conocimiento acerca de qué es lo que había pasado en sus vidas. Cuando nosotros recibimos a Cristo en nuestros corazones, recibimos también al Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo llega a morar en nuestros corazones. Ahora, el bautismo en agua es básicamente una señal de fe, una señal en la cual nosotros damos testimonio de que somos hijos de Dios. No pasa nada con eso. Nada más estamos dando testimonio que hemos dejado el viejo hombre allá abajo, en el agua, y estamos naciendo a una nueva vida, ¿verdad? ¿Se siente bonito? Sí. Cuando uno se bautiza es algo muy bonito, ¿verdad? El libro de los Hechos habla acerca de esta otra situación que yo no le llamaría bautismo. El libro de los Hechos, capítulo 2. Quiero que lo busquen. Dice: cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Ahí está. Las lenguas, hermanos, son dones espirituales. No hay que confundir los dones con un bautismo. Es una cosa diferente. Y los dones no se pueden negar. El Espíritu Santo da a cada uno o reparte según su voluntad. Eso es lo que dice la Biblia. Quiero que vean 1 Corintios 12.
versículos 7 al 11. Dice, desde el 6, y hay diversidad de operaciones, pero Dios que hace todas las cosas en todos es el mismo. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas y a otro interpretación de lenguas. Ahí están los 9 dones espirituales. ¿Habrá gente que tenga los 9 dones? Nunca he visto a alguien así, ¿verdad? Inclusive el apóstol Pablo nunca hace una referencia de que está hablando en otras lenguas, pero sí tenía el don de sanidad. Y lo vamos a ver más adelante, porque en esta misma porción se da testimonio de eso, ¿verdad? Quiero que busque ahora 1 Corintios 14, el versículo 1 al 9. Estamos siendo instruidos en algo importante. Dice, seguid el amor y procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis, porque el que habla en lengua no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios, pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. El que habla en lengua extraña, a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica a la iglesia. Así que quisiera que todos vosotros hablaseis en lenguas, pero más que profetizaseis, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas, a no ser que las interprete para que la iglesia reciba edificación. O sea, si alguien habla en lenguas y dice un montón de cosas y la gente no entiende, ¿verdad? Entonces dice Pablo, ¿qué está haciendo? Le está hablando a Dios, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la iglesia no está entendiendo nada. Tiene que haber alguien que interprete eso que se está diciendo en las lenguas para que la gente pueda saber cuál es el mensaje. Y el mensaje dice claramente ahí, puede ser edificación, exhortación y consolación. Versículo 2. Así también vosotros, pues que anheláis, dice, dones espirituales, procurad abundar en ellos para la edificación de la iglesia. Es muy importante, hermanos, el hecho de tener dones, pero no todos vamos a tener los dones. Algunos dones son dados a algunos y a otros no. Eso es según lo que dice el Espíritu Santo. Ahora, el hecho de que no hable en lengua no quiere decir que usted no tenga el Espíritu Santo. Yo quiero que entienda eso, ¿verdad? Esto es diferente porque está hablando de dones de acuerdo a como el Padre quiere. Y a Él le place repartir estos dones. Ahora, dése cuenta algo importante. Compartir la palabra de Dios es mucho más importante que los dones. ¿Por qué? Porque la salvación de las almas para Dios es lo más importante que puede haber. Amén. Volvamos otra vez al libro de los Hechos, capítulo 19. Dice el versículo 8 al 10, dice, y entrando Pablo en la sinagoga, habló con denuedo por espacio de 3 meses, discutiendo y persuadiendo acerca del reino de Dios. Pero endureciéndose algunos y no creyendo, maldiciendo el camino delante de la multitud, se apartó Pablo de ellos y separó a los discípulos, discutiendo cada día en la escuela de uno llamado Tirano. Así continuó por espacio de 2 años, de manera que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor Jesús. Pablo estaba muy enfocado
en lo que estaba haciendo, ¿verdad? Él dice que se metía a la sinagoga, ¿a qué? ¿A contar chistes? No, ¿verdad? ¿Se metía a la sinagoga a hablar en lenguas? No. Se metía a la sinagoga a predicar y a enseñar la palabra. Y pues todo esto causaba diversas reacciones, así como nosotros vimos desde el principio, ¿verdad? En algunos puede provocar gozo, así como en nosotros provoca gozo la palabra. Pero hay en otros que puede provocar todo lo contrario. Puede provocar pleitos, puede provocar divisiones. Y aquí vemos eso mismo. Dice, pero endureciéndose algunos. Ahí está una de las razones. La dureza del corazón del hombre. Dice, y no creyendo, maldiciendo el camino. Cuando dice maldiciendo el camino, está diciendo a los creyentes. Está maldiciendo a los cristianos, ¿verdad? Se apartó Pablo de ellos y separó a los discípulos. Mire qué importante lo que hace Pablo. Y no da más referencias. No se puso a pelear con ellos. No se puso a discutir. ¿Qué hizo? Se apartó. Simple y sencillo. Pues ya él había durante 3 meses, ahí lo dice, no lo estoy diciendo yo, 3 meses había hablado en la sinagoga acerca de la palabra y esta gente pues tenía duro el corazón. ¿Qué más hay que hacer, hermanos? Pues usted ha sembrado la semilla, pero esa semilla lamentablemente cayó entre piedras, ¿verdad? Y por eso no dio fruto. Pero usted ya cumplió, así como el apóstol Pablo. Se aparta y se fue a otro lugar, a la casa de un tal tirano, que también ahí discutían la palabra de Dios, ¿verdad? Y dice que continuó por espacio de 2 años, de manera que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra de Dios. O sea, Dios se puede manifestar en cualquier lugar, siempre y cuando nosotros le anhelemos, le busquemos a Él. Esta porción bíblica nos está dando un relato detallado del ministerio de Pablo en Éfeso. Para los que estamos estudiando el Apocalipsis, ya vimos que esa era la primera iglesia a la que Cristo le manda un mensaje. Éfeso, ¿se acuerdan, verdad? Significa deseo ardiente, la iglesia del primer amor. Pero, ¿qué le pasó a esa iglesia? Perdió el primer amor. Ellos seguían congregándose, haciendo actividades, pero perdieron el amor de Dios. Y ahí es donde el Señor les dice, tengo contra ti esto, que has perdido el primer amor. A pesar de que miren todo lo que ha pasado ahí. El apóstol Pablo se tomó el tiempo suficiente para hablarle a esta gente de Éfeso y para que la iglesia creciera y se hiciera numerosa, ¿verdad? En 3 años probablemente creció, pero perdieron ese fervor, ese anhelo por el Señor. Eso se llama enfriamiento, mis queridos hermanos. Por eso es importante no caer en eso, ¿verdad? Nos damos cuenta también cómo siempre va a existir gente que no quiere escuchar la palabra y la rechaza. Pero Pablo pues siempre se alejaba de ellos, ¿verdad? Y Dios hizo milagros a través del apóstol Pablo y mostró su poder, sanando aún con los pañuelos y delantales de pan. Imagínense. O sea que uno de los dones más especiales que tenía el apóstol Pablo era la sanidad. Eso es fácilmente reconocible, ¿verdad? Los que tienen ese don pueden sentir cuando colocan sus manos sobre la persona que están orando, que se siente como un fuego, ¿verdad? Que emana de la mano, pero no es usted, es Dios que está usando ese don a través de usted. Y ese fuego lo siente también la persona que está recibiendo esa sanidad de parte del Señor. Amén.
Ahora, con esto de los pañuelos y los delantales, es necesario que tengamos un poco de cuidado, porque hay corrientes doctrinales que usan esto como fetiches para sacarles provecho. ¿Y qué hacen? Los venden, atribuyéndoles propiedades milagrosas, ¿verdad? Por eso venden toda clase de cosas. El agua bendita de Israel, y se la venden en botellitas. De la tierra santa, la tierra de Israel, y la traen y la venden, y a lo mejor la sacaron del patio de la casa, ¿verdad? Pero pues eso es un negocio, hermanos. Y uno no puede hacer eso en el Evangelio del Señor Jesús, ¿verdad? Es Dios el que hace los milagros. Eso lo tenemos que tener nosotros muy presente, ¿verdad? No somos nosotros, no son las cosas, pero Dios puede usarlas. Amén. A nuestro favor. Eso es lo que debemos de entender. Ahora, si seguimos leyendo más adelante, vemos cómo el Señor Jesús muestra lo que es la autoridad delegada. Y alguna vez había hablado yo acerca de eso, ¿verdad? La autoridad de Cristo se obtiene por la fe en Él. Más adelante dice que aparecieron, en el versículo 13, algunos judíos exorcistas, dice ambulantes, intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo: os conjuro, oigan cómo lo decían, por Jesús, el que predica Pablo. Y dice: había 7 hijos de un tal Esceva, judío, jefe de los sacerdotes, que hacían esto. Pero respondiendo, el espíritu malo dijo a Jesús: conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros, ¿quiénes sois? O sea, el mundo espiritual, hermano, reconoce la autoridad de Jesucristo. Ustedes me van a preguntar probablemente: ¿y por qué sucede esto? Porque el mundo espiritual, ahora sí lo veo, el mundo espiritual, hermanos, estuvo en un tiempo en el cielo. No habían demonios, todos eran ángeles de bondad y estaban al mando de nuestro Dios. Pero pues Satanás se le llenó de orgullo, de vanidad del corazón, y Dios se dio cuenta de eso. Y él arrastró a una tercera parte de esos ángeles que se convirtieron posteriormente en demonios, ¿verdad? Y los mandó fuera del cielo a habitar a las regiones celestes, que es todo lo que tenemos aquí alrededor, espiritualmente hablando. No lo podemos ver, porque las cosas espirituales no se pueden ver, no se pueden palpar. Sin embargo, Dios podría permitir eso, ¿verdad? Si usted a lo mejor se lo pide con todo fervor, pero ¿para qué lo va a hacer? Le va a entrar un miedo tremendo, ¿verdad? Cuando vea ese mundo espiritual. Entonces, aquí nos damos cuenta cómo los espíritus de maldad reconocen a Jesucristo. ¿Por qué? ¿Por qué lo reconocen? Porque lo vieron en toda su majestad allá en el cielo, ¿verdad? Ahora, también, si se da cuenta, reconocen al apóstol Pablo. No porque sea el apóstol Pablo, lo reconocen. ¿Por qué? Porque tiene la autoridad delegada de parte de Dios. ¿Cómo se consigue eso? A través de recibir a Cristo en nuestros corazones. O sea, el Señor dice: por tanto, yo te doy mi autoridad, ¿verdad? Para que prediquéis la palabra, para que echéis fuera demonios, etcétera, etcétera. Ahora, a ellos, ¿qué les dice? A Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros, ¿quiénes sois? Y el hombre en quien estaba el espíritu malo, saltando sobre ellos y dominándolos, pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. O sea que el espíritu malo les pegó una gran revolcada a estos. Eran 7, imagínense. Y este era un solo hombre nada más.
¿verdad? Entonces, es muy importante, hermanos, que nos demos cuenta, ¿verdad?, que hay un mundo espiritual que es real y que tenemos que nosotros reconocer los resultados de todo esto que acabamos de ver. Son muy evidentes y podemos verlo aquí en la Escritura. Dice el versículo 17: y esto fue notorio a todos los que habitaban en Éfeso, así judíos como griegos, y tuvieron temor, dice, todos ellos, y era magnificado el nombre del Señor Jesús. Esto es muy importante. Y muchos de los que habían creído venían confesando y dando cuenta de sus hechos. Asimismo, muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros y los quemaron delante de todos, y hecha la cuenta de su precio, hallaron que eran 50,000 piezas de plata. Así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. Aquí están los resultados. Número 1, el temor, dice, invadió los corazones. Y ahí no está hablando de miedo, está hablando de respeto a Dios. Temor de Dios es respetar la presencia del Señor. Número 2, dice, muchos venían y confesaban sus pecados. Esto es algo que solo el Espíritu Santo puede hacer, ¿verdad? Que aquellos que escuchan la palabra, el Espíritu Santo les habla y no pueden más, ¿verdad? Sino que se tiran de rodillas y comienzan a decir, sí, yo soy pecador, yo hice esto, yo hice el otro. Eso sucede cuando está la presencia misma de Dios, ¿verdad? Y eso era lo que estaba pasando ahí, un avivamiento. Dice que los que practicaban la magia, en esa época era muy evidente y se practicaba mucho este tipo de cosas. Llevaron los libros y los quemaron. Miren cuánto costaban, 50,000 piezas de plata. Eso es una fortuna. Es como decir millones hoy en día, ¿verdad? Los libros en esa época era una de las cosas más caras que había. ¿Por qué? Porque era muy difícil tener un libro, ¿verdad? Los escribían a mano, no había imprentas. Y aquel que tenía un libro quería decir que había invertido dinero en ese libro. Y esos libros tenían conjuros, tenían recetas, tenían una serie de cosas para hacer brujerías. Ahora, ¿qué hizo que esta gente quemara esos libros? Se sintieron culpables en sus corazones de pecado, ¿verdad? Y eso hizo que hicieran esa acción. Y luego, la palabra de Dios dice, crecía y prevalecía. Miren qué interesante todo esto. Ahora, no pasó de la noche a la mañana. Usted mira cuánto tiempo invirtió Pablo. Más de 3 años probablemente para que todo esto sucediera, ¿verdad? Pero era un siervo que estaba consagrado al Señor, que no desmayaba en predicar la palabra, que le enseñaba a la gente a hacer lo mismo. Y miren, no solo era Pablo, probablemente había muchos siervos del Señor que estaban haciendo lo mismo. Y por eso la palabra de Dios crecía. Este estudio es muy importante porque nos muestra a nosotros que sí se puede, si lo queremos hacer, ¿verdad? Pero no es el trabajo solo del pastor ni del líder, es un trabajo conjunto de todos, ¿verdad? Todos tenemos que ponernos las pilas y hacer nuestra parte, ¿verdad? Mire, yo lo único que les pido es que traigan a una persona más a la iglesia. Uno. Piense en quién. Uno más. Si todos hiciéramos eso, ya fuéramos el doble en esta iglesia. ¿Sí? Así que ahí les dejo el compromiso. Y los que están conectados también. Vamos a orar. Padre bendito, te damos las gracias, te damos a ti la gloria y la honra.
Y Señor, pues sabemos que esta es la estrategia que tú usabas en el Nuevo Testamento con la iglesia naciente, que era enseñar la doctrina, predicar la palabra, y como laterales, pues lo que era cuidar las necesidades de la gente, sanar enfermedades, echar fuera demonios. Señor, ayúdanos a nosotros a ser una iglesia como esa, una iglesia que esté comprometida con hacer tu trabajo, Señor, y que pues veamos las cosas de manera singular, siempre pensando, Padre Celestial, que lo más importante son las almas. No son los dones, no son los talentos que tú puedes haber dado a cada uno, sino las almas que se salven. Así que, Señor, ayúdanos a ser instrumento en tus manos. Te lo pedimos todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y vamos a cantar este canto para que nos animemos